Y buenos días, mis amados hermanos. Muy buenos días. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No digo los saludos como siempre, sino disfrutemos siempre. Disfrutemos las 24 horas del día de que Dios tenemos una identidad. Dios es nuestro Padre. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nos dio por la palabra de Dios, por la palabra del Padre, las garantías del Espíritu Santo. Hermanos, cuando vemos, decía nuestra hermana Silvia, que nosotros estamos hablando de levantar la torre de Dios, es la corriente del mensaje que nosotros estamos compartiendo. Y probablemente cuando ven el título dicen levantar la torre de Dios, pero decían levantar la torre de Dios en la mañana, ahora levantarla todos los días. Bueno, la tenemos que levantar. ¿Qué es la torre? ¿Qué es? ¿Por qué hablamos de la torre? Y la respuesta la tenemos. O sea, la respuesta la respuesta la tenemos en Efesios 2. En Efesios 2 dice la palabra en Efesios capítulo 2. Y él dice la palabra que él nos dio vida a nosotros. ¿Quién es Él? Dios, a través del enviado de Dios, la simiente de la mujer, para el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Porque el hombre quedó separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Esa era nuestra vida anterior. ¿De qué se trata el culto? ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata? Porque nosotros le damos culto a Dios. Y cuando, gracias, Jaén, y cuando escuchamos la alabanza, cuando escuchamos la primera alabanza, el camino por el que he de ir a solas, nos damos cuenta, nadie puede ir a hacer lo que el Señor, no lo veamos, yo siempre lo pienso, no lo veamos como lo que el Señor me mandó a hacer, aunque lo de Dios es un mandato, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, que te mandé diciendo, hay un mandato de Dios, pero en Cristo hay un disfrute absoluto. Entonces, vamos a la conclusión del mensaje, vamos a empezar por la conclusión del mensaje, para que nosotros veamos la palabra que estamos recibiendo, la corriente de la palabra, la veamos de manera natural, flexible, la veamos aplicable, como decía el hermano Alberto. No es solamente conocer, sino es por la sabiduría de Dios dentro de Cristo. Y yo entonces puedo, comprender lo espiritual que el mundo no lo puede comprender, porque se ha de discernir espiritualmente. El mundo no cree en el Espíritu Santo y tampoco lo puede recibir porque no cree en él. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando del gobierno de Dios. Nosotros tenemos un gobierno, como dice la palabra. Le reveló el Espíritu de Dios al apóstol Pablo que nuestra ciudadanía es celestial y que nosotros, por este evangelio, en el mundo hemos quedado para proclamar el nombre de Jesús. Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos discípulos que Él escogió. Los discípulos que el Señor escogió, tenemos un respaldo, nada lo hacemos conforme a nuestra voluntad, porque ya Dios nos marcó un itinerario. Hay un, todo Dios lo preparó por adelantado. Hay un plan de Dios que tiene el respaldo, nosotros tenemos el respaldo del trono de los cielos.
Cuando nosotros, no es que lo entendamos aquí, no lo entendemos aquí, sino cuando nosotros disfrutamos por medio de ese sumergirnos en la palabra y en la oración, entonces podemos darnos cuenta, wow, solamente con el regalo de la salvación, ¿cómo puedo yo tener el regalo de la salvación? ¿Cómo Dios pudo mirarme a mí? Porque hay una obra de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, y el anhelo de Dios es que esto sea para las 237 naciones, que todos reciban salvación, absolutamente todos reciban salvación, todos, absolutamente todas las naciones reciban salvación. Y como soy un discípulo, yo soy un discípulo del Señor, porque a Él le plació llamarme. Y mi corazón anhela la palabra. Mi corazón anhela la oración. Mi corazón anhela vivir en la buena noticia. Entonces Dios me está recreando todos los días, todos los días, todos los días Dios está haciendo en mí su obra para que yo pueda disfrutar y entender que ya mi pasado no me arrastra, no me arrastra ya. Satanás ya no me arrastra al pasado. Porque este Dios que me está restaurando me hace entender que si yo no hubiera vivido eso que yo viví, eso no lo, si yo no lo hubiera vivido, entonces realmente sería, yo pensaría que bueno, que las cosas pasan porque, bueno, sí, porque tienen que pasar porque ya listo. No, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Entonces, nuestro presente hoy es la vida del discípulo. Por eso dice que nosotros somos los que garantizamos la continuidad del Evangelio a través de las futuras generaciones. Por eso nosotros miramos los remanentes, por eso nosotros oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Porque el Señor nos dio a nosotros un poder que el mundo no lo tiene, pero nosotros lo tenemos. Y por eso nosotros hablamos de los 5 poderes. ¿De qué estamos hablando en todo esto? De ese significado de las torres. ¿Qué es lo que son las torres? Todo lo espiritual que Dios nos ha dado y que necesitamos restaurarlo. Esos 5 poderes, yo tengo un poder espiritual porque el Espíritu Santo me habita. Yo soy la casa de Dios. Y por eso yo oro para que el Señor me dé, nos dé, me dé, digo cuando digo, bueno, yo, el discípulo, el Hijo de Dios, oro para que el Señor me dé la sabiduría dentro de Cristo, no la sabiduría del mundo, que es diabólica, que es carnal, que es terrenal, no la sabiduría de Dios, que me conecta siempre con el plan de Dios, que no es otra cosa que el evangelio, el evangelismo y las misiones. Pero tenemos un enemigo, que es Satanás. Por eso el Señor nos da toda la autoridad, el nombre poderoso de Jesucristo, que lo quebranta. Y somos atacados desde distintos flancos, por decirlo así. Somos atacados espiritualmente, somos atacados mentalmente, somos atacados físicamente, somos atacados desde la economía, para que el hombre esté pendiente solamente de lo económico y no pueda disfrutar ese 5.º poder, que es el ver los encuentros, percibir los encuentros, estar atento de lo que el Señor, del deseo del Señor, que es también nuestro deseo, salvar, sanar. Y es por eso que la iglesia, que el Señor Jesucristo, el templo donde el Señor Jesucristo tuvo una actitud que hay personas que dicen, ay, pero el Señor Jesucristo también se molestó muchísimo y hasta atacó a la gente con látigos, porque las personas siempre buscan lo que van a atacar. Y lo que el Señor Jesucristo hizo fue, ¿dónde están los 3 atrios? Porque ustedes están ocupando el lugar de lo que tiene que ser del Señor, porque lo han convertido en cueva de ladrones. Y ahora nosotros estamos levantando, en este mismo momento que estamos dando el culto, nosotros estamos levantando el atrio, el lugar para salvar y sanar las 237 naciones que van a ser salvas a través de la predicación del Evangelio por boca de nosotros. De garantizar que los muchachos, los niños, anhelen la palabra de Dios de manera sencilla. La anhelen.
Anoche Matías me preguntaba, ¿mañana vas a hacer el culto? Porque él está conmigo. Yo le dije, sí, mañana voy a hacer el culto. Y, y cuando yo salí de la habitación, él estaba en el mueble dormido. Y yo le digo, ¿por qué estás ahí en el mueble dormido? Dice, porque me levanté muy temprano para saber a qué horas era el culto, pero no te quería despertar. Y aquí está en pijamita. Él está aquí en pijamita, ¿verdad? No está, está en pijamita. Porque anhela, anhela. Pero esa gracia no viene de nosotros, esa gracia viene de Dios. Tiene que ser la gracia de Dios para garantizar el futuro para los muchachos, para los niños, para los remanentes, para el que levantemos el lugar donde todos anhelen venir. Por eso yo les hablo a ustedes del el templo abierto a las 24 horas del día, donde todos puedan venir, el enfermo, el desnudo, el que anhela, el que necesita la conexión con Dios, el reino de Dios en su vida. Y no hay, hermanos, en este año todo el mensaje es la oración. ¿Cómo Satanás nos desconcentra para que nosotros no tomemos la oración de manera firme, de manera segura, de manera continua, en nuestro día a día, en nuestro andar, en nuestro levantar, en nuestro trabajar, en el desarrollo, en las conexiones interpersonales? Es todo el día, mañana, tarde y noche. Por eso es que levantamos la torre de oración todos los días. Ahora sí, vámonos a la introducción. ¿Qué es la torre de oración? No es otra cosa que las prácticas espirituales, hermanos. Son las prácticas espirituales, pero las prácticas espirituales que nuestra vida tiene un respaldo. Nosotros tenemos un respaldo. No estamos solos, no estamos desasistidos. Por eso nosotros, nuestra firmeza y nuestra confirmación todos los días es la palabra. Porque veamos lo que dice la palabra en Génesis 3, del 4 al 5. Nosotros conocemos Génesis 3, pero ¿qué es lo que pasa? Que como dice Efesios 2, versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Y cómo sigue obrando Satanás a través de su engaño, de su sistema hoy en el mundo? Diciéndole a la gente, como le dijo, como le dijo a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Dios es un mentiroso. No vas a morir, es que Dios sabe que si el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El plan de Satanás fue ocupar el lugar de Dios en el santo monte de Dios. Subiré, subiré y seré semejante al Altísimo, dijo ese querubín protector. Entonces Satanás estableció un sistema. Por eso nosotros hablamos de las trampas, de los moldes, de los lazos, pero ¿por qué esa palabra? ¿Qué es una trampa? La trampa te hace caer sin que lo veas. Un molde inflexible. Esto es así. Por eso hablamos tanto del legalismo, de la religión, un molde. Y Satanás tiene un sistema, hermanos. Por eso nosotros hablamos tanto del sistema de evangelismo bíblico. Porque Satanás tiene un sistema. Y para los que no han escuchado esto antes, lo vamos a seguir desarrollando, o lo han escuchado pero no lo tienen claro. Ese sistema de Satanás son las estrategias que tiene Satanás, cómo Satanás enlaza a la gente, cómo Satanás engaña a las personas. ¿Por qué los engaña? Porque el hombre, vamos a hablar ahora de los 6 estados del no creyente, el hombre pasó a ser hijo del diablo. Dejó de ser hijo de Dios para pasar a ser hijo del diablo. Si comen de él serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le dijo, si comen de él van a ser hijos míos, que soy el diablo. No les dijo eso. Y el hombre quedando con un corazón vacío busca la salida. Y la busca a través de lo que conoce, la religión, la hechicería, la brujería, las prácticas espirituales, pero de oscuridad. Y por eso el hombre vive en tormento y la única salida para el hombre es aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Porque es que si el hombre no tiene descanso,
El hombre no tiene paz. El hombre no entiende el camino, que hay un único camino para volver a Dios. No lo entiende. El hombre muere enfermo. El hombre muere y su destino es el infierno, pero no llega hasta allí, sino que pasa de generación a generación. Por eso el sistema de Satanás, nosotros tenemos que quebrantarlo y deshacerlo con el sistema bíblico, con el sistema de Dios, con la palabra de Dios. Dios dio la palabra y Él la cumple. Y esa palabra la cumplió a través de Cristo, que es el Salvador, la simiente de la mujer, Emanuel. Nos dio Emanuel. Dios nos dio a nosotros Emanuel. Dios está con nosotros. No hay otra manera para quebrantar el sistema de Satanás. Y dijo el Señor Jesucristo, no los dejaré solo, le dejaré, no los dejaré solo, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad que estará en ustedes, estará con ustedes. Entonces nosotros estamos espiritualmente blindados. Lo tenemos todo, pero tenemos que conocerlo, así como tenemos que conocer a Satanás. Cómo Satanás busca arrastrar nuestras generaciones para darle continuidad a la vida de desastre, de dolor, de maldición, de enfermedad y de muerte. Y hablamos de los 6 estados del no creyente. ¿Por qué hablamos de 6? ¿Por qué hablamos de 12? Porque son los 6 estados del no creyente. Luego hablamos de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Si leímos Génesis 3 del 4 al 5, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre está centrado en sí mismo siempre, siempre, en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que a él le conviene, en lo que a él le parece. Cuando no tiene la luz de Cristo, no tiene la guía del Espíritu Santo, entonces es desviado para allá y para acá por Satanás. Y en esa desviación del hombre, la Biblia nos habla de cómo el hombre se corrompió de tal manera, pero de tal manera que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y envió el diluvio. Hubo un solo hombre que le creyó a Dios. Y con un solo hombre Dios salva al mundo. Con uno solo que le cree a Dios. Y le creyó Noé, haciendo una cosa loca, construyendo un arca en un barco en una montaña. Loco, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque el hombre en Génesis 6 estaba centrado solo en lo material, pero el hombre estaba absolutamente depravado. Y cuando ya queda solamente la familia de Noé y se comienzan a multiplicar, entonces el hombre viene y crea la Torre de Babel, cerca toda una región para que las personas no cumplieran la palabra de Dios, que era multiplicarse, que era llenar la tierra, como había sido el mandato del Señor de Génesis 1:28, lo replica en Génesis 9. Y es que el hombre cree que puede tener el éxito sin Dios y el hombre siempre busca la autorrealización. El hombre busca ser él adorado, ser él considerado. Y como Satanás crea vacíos en nosotros, dice, ay, pero mira, cuando el hermano Alberto ora, sí lo menciona, pero cuando yo oro nunca dice nada de la oración que yo hago. Cuando la hermana Julieta tal cosa, sí, pero cuando yo lo hago, no. Cuando la hermana, son los vacíos de nosotros y ahí Satanás busca engañarnos. Entonces estamos hablando 3 más 6 son 9. Génesis 3, el hombre centrado en sí mismo. Génesis 6, el hombre centrado en todo lo material, en el disfrute del mundo de manera desbordada. El Señor dice que comamos y bebamos, pero todo dentro del Señor. Y Génesis 11, el éxito sin Dios. Hermanos, Juan 15, el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, separados de mí, nada pueden hacer. Nada que esté dentro del reino, nada que sume para el evangelio, el evangelismo y las misiones. Nada, nada. Y los otros 3 para completar estos 12, que voy despacio porque hay muchas personas aquí que es la primera vez que lo escuchan, para que ordenen el mensaje, ya está dentro del libro de las obras del Espíritu Santo. Cómo Satanás, a través de la hechicería,
a través de la adivinación, a través de la religión, siempre quiere parar la obra de Dios. Siempre quiere parar la obra de Dios, pero el poder del nombre de Jesucristo dejó ciego al mago, libertó a la joven que estaba sometida bajo el espíritu de adivinación y libertó al pueblo de Éfeso de la adoración a Diana, que era la adoración, la diosa de Éfeso. Solo Cristo hace esto. Solo Cristo nos saca a nosotros de la condición de ser hijo del diablo a disfrutar, como dice Efesios 2:10, las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellos. Si usted lee Efesios 2, cuando leemos Efesios 1, es el contenido del Evangelio hermoso. Pero cuando vemos Efesios 2, es la manifestación de esa obra que el Señor preparó para nosotros, esa selección, ese llamado de antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, para, para que ahora por fe vivamos disfrutando del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que hablar de las prácticas espirituales que se levantan por encima de todo lo físico. Porque si no tenemos fuerza espiritual, vamos a ser atacados espiritualmente. Ahora, si tenemos fuerza espiritual, no vamos a ser atacados. Sí vamos a ser atacados. Pero el poder del Dios Trino, el respaldo del Dios Trino, la bendición del Dios Trino, el pacto que Dios nos ha dado nos permite tener la visión por adelantado, la visión del Señor, el sueño del Señor, el anhelo del Señor de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos por los 6 estados del no creyente que el problema espiritual trae como consecuencia el problema físico. Ahora, Satanás no nos puede quitar a nosotros la salvación, pero sí busca engañarnos para que nosotros no podamos ver por adelantado, ver el futuro claramente. Y no porque nosotros seamos clarividentes ni porque ni seamos adivinos. El Señor nos libró de todo eso, sino porque nosotros tenemos la guía del Señor para darle continuidad a este evangelio hasta el fin del mundo. Amén. Vamos entonces al contenido. Ya aquí está todo el mensaje. Ya aquí está todo el mensaje. Solo que yo estoy retomando parte del mensaje, del primer mensaje del 31 de diciembre que dio el pastor Ryu, porque yo siempre hago mi fórum del mensaje y lo hago digerible, tanto para mí como para ustedes. Lo hago práctico. Lo hago práctico para que no nos, porque a veces nos llenamos aquí ¿cómo se llama? De palabras que si tenemos ya tiempo en la corriente, lo comprendemos, pero si no tendemos a enredarnos. El Evangelio no es letra muerta. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la torre absoluta la levanta Dios. Todo lo que es absoluto es lo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y en nosotros está una promesa que se está cumpliendo. Pero recibirán ustedes, cada uno de ustedes, y créanlo así, poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque ustedes vean que los están persiguiendo y los van a matar, a ustedes no los van a matar, porque ya yo resucité, yo soy la vida y yo tengo un plan sobre cada uno de ustedes. Pero a Esteban lo mataron porque dentro del plan de Dios, la muerte de Esteban no fue que Dios dijo, maten a Esteban, no, sino que dentro del plan de Dios, Esteban, que no tuvo temor y que se paró firme a predicar este evangelio, aún, aún, poniendo su vida en riesgo, pudo ver al Señor Jesucristo de pie
El Señor Jesucristo de pie lo vio, dice la palabra, que lo vio levantarse para recibir el espíritu de Esteban. Pero ese acontecimiento que lo llevó a cabo Satanás con todos los que deberían haber realmente cumplido la ley, eso fue lo que trajo la dispersión, la esparción de los discípulos. Por eso es que nosotros estemos unos en España, otros en Portugal, otros en Argentina, María Gabriela allá en Chile, mi hermana Fabiola que está en Ecuador, y así sucesivamente mis hermanas en Venezuela, Yuseri, mi hermana Jamie, mi hermana Xiojira, los que están en Perú, los que estamos en Canadá, estamos esparcidos con una torre en medio, una visión en medio. Por eso es que esa promesa se está cumpliendo en nosotros, se está cumpliendo en nuestra iglesia, pero tenemos que estar en todo tiempo pendientes, conectados de la identidad que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros nos reunimos para dar culto, cuando nosotros dar culto como lo estamos dando hoy, cuando nosotros nos reunimos para dar el culto todos los días, cuando nosotros nos reunimos en vigilia de oración, nosotros estamos sanando la tierra. Estamos orando cuando usted ve las personas que están a su alrededor, ve que hay niños, ve que hay, usted está viendo y usted está orando por ellos. Son personas que usted no las conoce. Señor, sé que tú anhelo es que todos procedan a arrepentimiento, que todos vayan al cielo contigo, que todos sean hijos tuyos. Señor, provee la salvación en el nombre de Jesucristo, quebranto toda la fuerza de la oscuridad. Por eso es que nuestra oración es un tiempo de sanidad para el mundo. Ahora nosotros, ¿por qué tenemos que levantar la torre? Porque necesitamos este poder fundamental que vence al príncipe de la potestad del aire. Lo vence, crean lo que es así. Por eso es que la oración es el tiempo de restaurar el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Qué es el pacto? La palabra. De restaurar la visión de Dios. Que todos sean salvos. Que nosotros levantemos la garantía de la continuidad a través de los discípulos, no en nuestras fuerzas, sino con esa imagen que Dios nos ha dado. La imagen que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Las respuestas. Oramos por la sanidad. Oramos por la salvación. Oramos por el arrepentimiento. Oramos por la sanidad de la tierra. Oramos de manera y vivimos de manera práctica este evangelio. Entonces, ¿qué cuando ustedes escuchen el estándar de la torre? ¿Qué es el estándar? Un estilo. ¿Cuál es el estilo de vida de los evangelistas? Este. Este es el estilo de vida de los evangelistas. Este es el estilo de vida y que tiene el evangelio de Cristo. Ah, pero es que el evangelista es el que va para allá, el que va para acá. No, usted es evangelista porque usted lo habita, la buena noticia. Usted tiene sobre su vida un sello que es el poder del Espíritu Santo, porque usted tiene una buena noticia que comunicar al mundo. Amén. Vamos al punto 2. Entonces, yo les escribo estas palabras porque ustedes escuchan el culto y escuchan estas palabras. Lo que estamos haciendo es digiriendo. Ah, ok. Entonces, este es mi estilo de vida. Pero ¿con quién cuento yo? ¿Qué es lo que yo tengo? Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, busquen primero el reino de Dios. Primero cuando, primero siempre, primero cuando me levanto, primero cuando estoy en la calle, primero cuando me muevo en la cama de madrugada, primero cuando tengo un problema, primero cuando estoy feliz, primero cuando me voy a acostar en la noche. Pero eso no es lo último que hago, sí. Pero usted, antes de acostarse, lo primero que usted hace es orar. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un respaldo celestial que no se ve con los ojos, pero que es más disfrutable y más digerible que lo que nosotros comemos físicamente. Tenemos el poder del trono celestial, ese Dios trino, Dios Padre que dio la palabra y la cumple. La cumplió y la seguirá cumpliendo, pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Hijo
que vino a traernos salvación y continúa la obra de salvación. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, nos guía al Padre, nos guía al Hijo. Es un poder que nos levanta como testigo de lo que nosotros tenemos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que continuamente estamos estableciendo el reino de Dios. Por eso el Señor, vamos al punto 3, habló durante 40 días de esto. Les habló, ellos no podían entenderlo al principio, pero en la medida que fueron caminando en el itinerario, vieron el cumplimiento de que ellos se pudieron concentrar. ¿Cuál es el método? Son palabras que usamos. Pero es que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Hermano, con la concentración. Por eso el Señor se concentró durante 40 días. Qué importante ese mensaje que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos y que ellos lo siguieron comunicando, compartiendo, predicando. El apóstol Pablo no estuvo con los discípulos en el aposento alto. Sin embargo, el apóstol Pablo le fue revelada la importancia de la concentración para establecer el reino de los cielos. Y dice la palabra que él entraba a las sinagogas. Sabía que le iban a caer a piedra. Sabía que lo veían como traidor. Miren, el peor traidor para el pueblo de Israel fue Pablo. El peor traidor. El peor tratado. De traidor. Porque él conoció la luz del Evangelio. La luz de Cristo. Entonces, hay un sistema satánico y tiene que haber un sistema espiritual que es lo que nosotros estamos construyendo día a día a través de lo simple, la palabra, la oración y el evangelismo. Solo que en la medida que nosotros nos adentramos más, cuando nosotros vemos un bosque, decimos, ¡ay, qué bonito este bosque, qué inmenso, qué árboles tan altos, qué... Pero tenemos, cuando entramos a un bosque, vamos a acampar en ese bosque y tenemos un guía. El guía conoce todo el bosque. Y en la medida que nos adentramos en ese bosque, vemos que hay lagunas, vemos que hay riachuelos, vemos los diferentes tipos de vegetación que hay, vemos la diferente fauna que hay, las flores, la flora, la fauna. Y ese guía que conoce ya tiene los nombres, porque él conoce. Y nosotros nos estamos adentrando más y más en el Evangelio para conocer más, para tener más conocimiento. No, hermanos, es porque mientras más nos adentramos, estamos disfrutando más del reino de Dios. Pero tenemos que concentrarnos. El guía está hablando y nosotros estamos mirando para allá, con la boca abierta comiendo mosca. ¿Y qué fue lo que dijo? Ah, no, ya pasó, ya pasó. Por eso es que la concentración es en solo Cristo. Solo el Evangelio, solo en la buena noticia. Y yo se los escribí aquí, Yaén, gracias por escribirlo literal aquí también, como lo escribe, lo transcribe Yaén aquí. El verdadero Evangelio no es solo confesar, yo tengo a Cristo, yo lo tengo, sino que el único corazón que nosotros tenemos lo entreguemos por completo. El único corazón lo entreguemos. Cuando Cristo se hace solo lo único que yo necesito, solo, yo no necesito nada más. Puedo disfrutar la bendición de Emmanuel, Él está conmigo y Él es el que proporciona todo y hace todo. Yo le decía hace un tiempo a unas personas que entrevistaba para entrar al seminario, yo les decía, al seminario no puedes entrar si no tienes una base fuerte en lo que es el camino de salvación. Y si no tienes las evidencias, las respuestas, personas que ya están recibiendo de ti, la confirmación como testigo. Tú eres un testigo del Evangelio. Entonces yo misma no me acuerdo, no me puedo acordar de cada palabra que yo estoy pronunciando hoy. Ustedes no se pueden acordar de todo,
Pero si ustedes escuchan los mensajes con la base fuerte, con el camino de salvación, ustedes pueden colocar, cada cosa tiene su orden, pueden ordenar el mensaje y cada día van entendiendo. Por eso es que desde el principio, siempre, todo, ustedes son testigos. Aquí hay testigos de quienes se aferraron desde el principio al mensaje básico del camino de salvación, tienen resultados en el campo. Tienen resultados en el campo de su propia vida. Pero es que solamente en 10 años he encontrado una persona que sea un discípulo absoluto. Es que no importa el tiempo, porque usted no hace discípulos. Quien hace discípulos es el Señor. Yo no hago discípulos. Yo hago el trabajo que el Señor me manda, pero realmente el crecimiento lo da Dios. Y cuando nosotros tenemos esta comprensión, entonces, yo quiero comprender el mensaje, yo busco más. Pero esto no es por estudiar, esto es disfrutar el mensaje, anhelar el mensaje, orar con el mensaje, ser feliz con el mensaje, ser feliz con Cristo, ser feliz con Cristo. Por eso es que dependiendo de dónde nosotros nos concentremos, es el resultado que vamos a tener. Y es todos los días. La torre todos los días. Todos los días tengo el respaldo, todos los días tengo la palabra, todos los días tengo la oración, todos los días tengo la buena noticia, todos los días tengo la oportunidad de comunicar esa buena noticia. No, no conozco a nadie, comuníquesela a usted misma. Practique usted misma frente al espejo, usted mismo frente al espejo. Escriba en su cuaderno, ordene el mensaje, disfrute el mensaje, viva la vida espiritual que el Señor Jesucristo conquistó para usted y para mí en la cruz del Calvario y que la selló con la resurrección, porque Él es la vida y la vida no puede ser retenida por la muerte. Nosotros tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Seamos testigos primero para nosotros, para nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo seamos testigos, disfrutando y siendo felices. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias. Te damos gracias porque tú, Rey eterno, amado Señor, desde el principio, Señor, estableciste, determinaste que nosotros fuéramos creados a tu imagen y conforme a tu semejanza. Nos has restaurado, Señor, a la condición de hijos. Y como hijos, nosotros te damos gracias porque tú cada día nos descubres las verdades espirituales que nos van recreando, que nos van regenerando, que nos están restaurando, que nos están enseñando, pero que también, Señor, tú nos permites experimentar la gracia y el poder de ustedes, Dios Trino, que están sobre nuestras vidas. No por nosotros, sino por el puro afecto de tu amor, Señor. Hoy oramos pidiéndote, Señor, que nos llenes en plenitud de tu Santo Espíritu para que tu gobierno sea sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser y todo lugar donde tú nos envíes. Señor, que el poder de tu trono, que es nuestro respaldo, se establezca en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros campos, en nuestras familias, en los remanentes, en las nuevas generaciones, en los que aún no han nacido, Señor, porque nosotros sabemos que tú preparas todo de antemano. Padre, que en nosotros se establezcan los 5 poderes, para que podamos ver la bendición del encuentro y dar la respuesta de solo. Solo tú, Cristo, eres la respuesta. Llénanos, Señor, del poder que vence al príncipe de la potestad del aire. Porque tú nos has dado todo por adelantado. Tu palabra, que podamos tener, Señor, siempre tu palabra, tu visión. Que tu sueño sea nuestro sueño, porque siendo seres espirituales,
podemos vivir de manera práctica y genuina la vida del evangelista, en la certeza de que tú nos diste el poder de tu Santo Espíritu para ser testigos en todo lugar donde nosotros estamos, en nuestras familias, en nuestras regiones, en nuestros trabajos, los muchachos que están en la universidad, los niños que están en el colegio, donde quiera, Señor. Tu trono se establece en nosotros, tu respaldo. Padre, como iglesia oramos para ser la iglesia que restaura los tres atrios, que restaura la época del fin de semana, que los muchachos estén felices de venir a la iglesia viernes, sábado, domingo, compartir, Señor, con los hermanos, compartir con los otros muchachos, compartir la palabra y compartir actividades de manera sana, Señor, de manera disfrutable, porque tú estás en medio nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, porque tú ya nos has dado las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Los continúas haciendo, Señor. Oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están esparcidos. Que tu reino que se establece en ellos sea disfrutable. Que no busquen nada fuera de ti, porque en ti estamos completos, Señor. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.